Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios que estamos aquí todavía con un propósito de ser alumbrados con la palabra de Dios para entender cosas espirituales y, amigos, cosas eternas. Vamos a dar seguimiento en este mensaje de un tema que comenzamos hace una semana: 2 caminos, 2 destinos. 2 caminos, 2 destinos. Entendiendo esto, la Biblia enseña que hay un camino que lleva a Él y eternamente a la gloria, y hay un camino que lleva lejos de Él, eternamente en la perdición, fuera de la gloria y en la condenación eterna. 2 caminos, 2 destinos. Y la realidad para todo ser humano, cada persona oyendo, viendo este programa, es que cada uno de nosotros estamos en uno de estos caminos o el otro. ¿Estamos en un camino que lleva a Dios y a la gloria? ¿O estamos caminando en un camino que nos va a llevar a la perdición eterna, sin Dios, sin su bendición, bajo su castigo eterno? Tremenda verdad. Y es la verdad de toda la palabra de Dios. En primer lugar, vimos la semana pasada que hay 2 caminos: el camino de la voluntad de Dios y el camino de la voluntad de los hombres. Ya no tenemos tiempo de desarrollar en su plenitud estas 2 realidades, pero hay quienes viven una nueva vida en Cristo conforme a la palabra y así la voluntad de Dios. Salvos por la gracia de Dios, son hechura de Dios, nuevas criaturas que ahora son creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y ahora la regla de la vida de un cristiano es la palabra de Dios, donde se encuentra la voluntad de Dios. Vivir en santidad y justicia de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Despojándome del viejo hombre, siendo renovado en el espíritu de mi mente por la palabra de Dios, y vistiéndome del nuevo hombre que según Dios es creado en santidad y justicia de la verdad. Y amigos, es la verdad que Dios puede dar a cualquier pecador, el más vil de los pecadores, un nuevo nacimiento espiritual para ahora querer y hacer por la buena voluntad de Dios. Milagro de Dios, este nuevo nacimiento espiritual y este nuevo deseo de ya no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios en obediencia a Él y su palabra, conforme al ejemplo, las enseñanzas y la vida de Jesucristo, que ahora vive en mí y puede vivir en ti también para la gloria de Dios. Pero hay otro camino. Y tristemente la mayoría, porque es más fácil, caminan por la voluntad de los hombres, haciendo nuestra propia voluntad o haciendo la voluntad de otros en nuestro derredor, pero no la voluntad de Dios. Y vimos una descripción de la persona que anda, o la idea bíblicamente de andar espiritualmente es vivir. La persona que vive sin Cristo, o como un cristiano vivía antes de conocer a Cristo. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 4, Versículo 2, donde Pedro dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, en este cuerpo mortal, conforme a las concupiscencias, los deseos carnales, mundanos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, los inconversos. Andando, ¿cómo? Bueno, número 1, vimos andando en lascivias, una vida excesiva, pecaminosamente hablando, una vida desenfrenada, descontrolada, de puro exceso, de libertinaje y sensualidad. Baste ya el tiempo de haber agradado a los gentiles andando en concupiscencias, deseos malos, mundanos, deseos de la carne y de los ojos, deseos de mi ignorancia antes de conocer a Cristo y su palabra. Andando en embriagueces o borracheras, dice Pedro. Baste ya el tiempo de haber andado en orgías, que habla de fiestas, de borracheras. Una banda de borrachos caminando, cantando, tambaleándose, cantando el canto de la cantina, sea en casa o en la cantina o en la calle. Baste ya el tiempo de haber andado en disipación, que tiene que ver también con libertinaje, borracheras, fiestas de borracheras y todo lo perverso y pecaminoso relacionado con la borrachera. Pero agrega otra cosa. Baste ya el tiempo, dice Pedro, de haber andado en abominables idolatrías, porque amigos, toda idolatría, toda adoración usando imágenes y toda la idolatría y todas las fiestas, ¿cómo puede ser? No sé. Pero la realidad es, no solo en nuestro país, pero en otros países también, la religión que usa ídolos e imágenes, la idolatría, siempre a menudo va con las borracheras y las fornicaciones y los adulterios y las perversiones sexuales. Es increíble pensar, pero así ha sido en toda la historia del mundo. Donde va la idolatría, va toda clase de perversión sexual y moral, y a partir de ahí toda clase de pecado, como vimos en Romanos, mencionamos en Romanos capítulo 1 la semana pasada, pero no leímos. Ahora vamos a leer este pasaje. Romanos 1 nos da la origen de la idolatría en el mundo. ¿Qué causó que ídolos e imágenes entraran en la vida religiosa del hombre? Y posteriormente toda clase de pecado sigue cuando el hombre deja a Dios y va en pos de los ídolos. La progresión que vamos a leer en Romanos capítulo 1 es así. Los hombres rechazaron el conocimiento de Dios. Después crearon ídolos, imágenes, en lugar de Dios o junto con Dios. Pero en tercer lugar, Dios los entregó a la perversión sexual y moral, y entonces bajaron a un cuarto nivel a toda clase de pecado. Escucha lo que la Biblia dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad o maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen los hombres excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo? Primero rechazando el conocimiento del Dios vivo, verdadero y único, creador del mundo. Rechazaron este conocimiento. Y fueron sabios en su propio entendimiento los hombres. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es el próximo nivel hacia abajo? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ok? Y entonces Dios dice, ok, me rechazaron a mí, pusieron imágenes e ídolos en lugar de mí, en sus corazones. Ahora tercer nivel. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, hablando del ser humano, en las concupiscencias, los deseos carnales, mundanos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En la Biblia, la idolatría es llamado la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, hombres, aves, cuadrúpedos, etcétera, etcétera, etcétera. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, hablando de actividad sexual, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujeres con mujeres. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hechos vergonzosos a los ojos de Dios, abominables, dice la palabra de Dios, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, las consecuencias de la inmoralidad, la perversión sexual. Y entonces mire esta progresión. Y esto no es palabra de hombre ni ninguna religión, ninguna iglesia. Está en su Biblia también, amigo. Por favor, busca de una vez, amigo, amiga. Busca su Biblia. Sea lo que sea su Biblia, búscala. Romanos capítulo 1. La progresión del camino del pecado. Dejando el Dios vivo y verdadero. Rechazando este conocimiento que es natal en el ser humano, pero rechazando. Creando imágenes, ídolos en lugar de Dios. Número 3. Dios entregando el hombre, la mujer, a una mente reprobada que ya no puede discernir entre el bien y el mal, y se entregan, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se entregan a la perversión sexual. Y puede ser hombre con mujer, pero fuera del matrimonio, en fornicación y adulterio. Dios condena todo, Dios prohíbe todo, Dios juzga todo. Rechazando a Dios, creando ídolos e imágenes, siendo entregados a las pasiones vergonzosas y pecados de inmoralidad. Y ahora el cuarto nivel. Dice, versículo 28 en adelante, Romanos 1, 28. Por favor, cree a Dios, no a un hombre, no a una religión, no a una iglesia. Cree a Dios. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, es decir, calumniadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural entre padre y hijo, hermano y hermana, esposo y esposa, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh amigos, este es el cuadro del hombre que camina en su propia voluntad, en la voluntad de los hombres, pero definitivamente no en la voluntad de Dios. Y realmente esto abarca toda la humanidad. Esta lista abarca toda la humanidad y una gran parte, es la lista más larga de pecados en casi toda la palabra de Dios, sino en toda la palabra de Dios. Pero aquí estamos, todos, por cuanto todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y 12, no hay justo delante de Dios, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y entonces la palabra de Dios dice que todo el mundo es bajo el juicio de Dios por haber rechazado la luz del conocimiento de Dios en la creación, pero también en la ley de Dios y en la palabra de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios y todos merecemos ahora un fin. Todo pecador va a llegar a su fin, pero también, gracias a Dios, todo cristiano, todos los que han creído en el Señor Jesucristo para ser justificados delante del juez, perdonado, justificado y liberado del juicio venidero, el juicio eterno. Pero hay un destino para cada camino. Hemos visto los dos caminos. El que camina en la voluntad de Dios llegará a su fin y veremos esto enseguida. Pero el que caminó toda su vida en la voluntad, su voluntad propia o agradando a los hombres en la voluntad de los hombres, hay un destino también para aquellos. Ahora vamos a ver, habiendo visto dos caminos, veremos para concluir dos destinos. En primer lugar, el destino del que caminó en su vida después de conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor personalmente. ¿Qué es el destino final del que caminó en la voluntad de Dios? Bueno, muy en concreto, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: Mas ahora que habéis sido libertados, el cristiano ha sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, ahora no siervos del diablo, del pecado, de mi propia voluntad, no, mas ahora que habéis sido libertados por Cristo y su muerte en la cruz, perdonado, justificado delante del juez, liberado de la condenación eterna, por fe en Cristo como mi Señor y Salvador personal. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, haciendo su voluntad, ahora conforme a su palabra, ¿qué dice? Tenéis por vuestro fruto
la santificación, es decir, una vida santa, sana, consagrada a Dios, que le agrada a Él, haciendo su voluntad. Santificación es una vida apartada ahora del mundo, del pecado y de la maldad, y consagrada a Dios para hacer su santa voluntad, conforme a su santa palabra, en el poder de su Santo Espíritu y su Santo Hijo Cristo, que vive en uno al creer en Él y recibirle por fe. Bendito Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto en esta vida, después de aceptar a Cristo, tenéis por vuestro fruto como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas de la palabra de Dios. Salmo 1 al 3. Tenéis por vuestro fruto ahora y aquí la santificación. Y como fin de esta nueva vida en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, y como fin, la vida eterna. Oh, escucha, amigos, esta es la oferta de Dios. Esta es la promesa de Dios en Cristo. A todo aquel que en Él cree, no se perderá, mas tendrá y tiene ya vida eterna. Juan 3:16, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dijo Jesucristo, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte espiritual y eterna a vida espiritual y eterna. Oh, amigos, como fin, el cristiano recibirá la vida eterna, porque la paga del pecado, ahora este es el resultado de hacer la voluntad de uno mismo o de los hombres, y no la voluntad de Dios. Y vamos a describir enseguida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don o regalo gratuito de Dios, es vida eterna. ¿Dónde encuentro este regalo? En Cristo Jesús, Señor nuestro, que te amó y se entregó a sí mismo por ti en la cruz, para darte este regalo gratuito por medio de la fe. Oh amigo, si no lo has hecho, arrepiéntete de tu pecado y deja de confiar en medios humanos o aún religiosos para hacerte suficiente, bueno, justo o aceptable delante de Dios. Nunca llegarás. Nunca llegarás. Esta escalera que estás creando para llegar al cielo nunca llegará humanamente. Pero si te humilles y te arrepientes y creas de todo corazón que Dios en su amor envió a su Hijo a morir por ti y todos tus pecados en la cruz, cargó con todo tu pecado y todo tu juicio y castigo merecido, y una vez para siempre pagó en tu lugar, en mi lugar, nuestra salvación, y le invocamos y le recibimos por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tendrás el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, bendito Dios. El fin de los que caminaron en la voluntad de Dios en Cristo por el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, es la vida eterna, regalo de Dios. Pero ¿qué sería el fin de aquel que caminó solamente en su propia voluntad o en la voluntad de los demás, siguiendo la corriente, dice la Biblia, de este siglo, de este mundo pecador? ¿Qué sería el fin? Si el fin del que hace la voluntad de Dios es la vida eterna, el fin del que hace su propia voluntad o de la voluntad de los hombres sería la muerte eterna. La muerte y hasta la muerte eterna. Es que Pedro nos decía en 1 de Pedro 4, nuestro texto principal,
A estos que agradan a los hombres y andan en sus borracheras, sus idolatrías, sus deseos carnales, su desenfreno, su inmoralidad y toda clase de pecado que vimos en Romanos capítulo 1, dice, a estos les parece, hablando a cristianos, a estos que andan mal todavía, les parece cosa extraña que vosotros no corráis, que no están corriendo con ellos en el mismo desenfreno de disolución, entregados a la maldad, el libertinaje, como si no hubiera un día de juicio venidero pronto. ¿Por qué no andan con nosotros? ¿Qué pasó con ellos? Y dice, y os ultrajan, os blasfeman literalmente. Hablan críticas, calumnias, insultos. Hablan mal del cristiano porque salió del camino hacia el infierno y entró en el camino hacia la vida eterna. Y piensan que es algo extraño, pero ¿qué dice Dios? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El día de juicio viene, mis amigos. Repito, el día de juicio viene. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muere una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. El hombre vive como si no pasa nada, ni no va a pasar nada. Eclesiastés capítulo 8, como que capta este espíritu de incredulidad que un día Dios sí va a juzgar todo pecado y todo pecador. Eclesiastés 8, 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero Dios dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, al malo, al irreverente, que no teme a Dios. Ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Una de las faltas más grandes en nuestra generación en 2025 en adelante es, y yo creo que será, es la falta del temor de Dios. No pasa nada. No ha pasado nada. Vivo en fornicación, vivo en adulterio, robo. Yo doy rienda suelta a mi avaricia, mi codicia, mi envidia. Yo odio, yo peleo. Yo doy rienda suelta a mi coraje, yo guardo rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago, no ha pasado nada, entonces no pasa nada. Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, otra vez, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, es la voluntad de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, hecha a escondidas de los ojos de los hombres, pero no de Dios, cuyos ojos están en todo lugar, viendo el bien y el mal, el bueno y el malo, y va a llevar a cada uno a juicio un día pronto. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, o amigo o amiga.
Este asunto no es cuestión de lo que sentimos o lo que vemos o lo que dicen los hombres. Estas son cosas de lo que Dios dice, Dios nos dice en su palabra, y sucederán como el sol mañana, aunque haya nubes, va a salir. Aunque vemos el sol, va a salir. Mañana pronto, es decir, en el futuro pronto, vendrá el juicio, aunque no ahorita lo ves. Dios ha dicho que así será y así será. Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. Dejen de engañarse, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, usando su cuerpo para toda clase de pasiones y pecados mortales, aquí en esta vida diaria terrenal, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu Santo, creyendo en Cristo como su Salvador personal, y ahora andando en la voluntad de Dios conforme a su palabra, el que siembra para el Espíritu en una vida de santidad y justicia de la verdad, agradando ahora no a los hombres sino a Dios, glorificando no a uno mismo ni a los hombres sino a Dios, y haciendo su voluntad. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Ahora, a la luz de todo esto, que hay dos caminos: hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de los hombres. Llegar a la vida eterna, llegar a la muerte espiritual, física y eterna, que es la muerte segunda y eterna en el lago de fuego, en Apocalipsis capítulo 20 y 21. ¿Qué será tu decisión, amigo? La Biblia dice, Jesucristo dijo, ya el tiempo ha sido cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No es tiempo de temerle a Dios. Creerle a Dios. Que sí hay un juicio, pero sí hay un Salvador que ya cargó con todo tu pecado y todo tu juicio una vez para siempre en la cruz, no solo para perdonarte, no solo para librarte de la muerte eterna, sino para darte el regalo de la vida eterna. Dirígete a Cristo y al Padre por medio de Cristo ahora mismo. Búscale mientras puede ser hallado. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a mí, te haré descansar de tus pecados, te libraré de la condenación eterna, te daré mi perdón y una nueva vida que es vida eterna en mi Hijo Jesucristo. Baste ya el tiempo pasado, ya no hay que vivir con el tiempo que resta en la voluntad de los hombres, agradando a los hombres. No es tiempo de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y entregarte como el apóstol Pablo en el día de su salvación. Señor, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Que sea así en cada corazón y en cada hogar. Por favor, Dios, obra tu salvación en todos los que oyen tu palabra en este día y dales la gracia de perdón, de salvación y vida eterna en Cristo Jesús tu Hijo. La gloria sea tuya y la bendición tuya sea para ellos y todos. En el nombre de tu amado, bendito, precioso Hijo, Jesucristo. Amén. Así sea. Dios les bendiga.